Bueno, primero que todo, quiero darles la bienvenida a nombre del equipo de Esvital, el centro de terapias estamos, en el que estamos trabajando con un equipo grande de terapeutas y hoy tenemos la presencia de una destacada doctora que quiero presentarles. Tengo el honor de tenerla como, además, mi profesora dentro de la formación de psicoterapeuta con setas medicinales. Esta noche tenemos el honor de contar con una invitada súper especial. Ella es la doctora Mari Serpa, es una psicoterapeuta y psiquiatra integrativa y también se ha dedicado toda su vida a tender puentes entre la ciencia moderna y la sabiduría ancestral. Mari no solo es reconocida por su trayectoria en el campo de la salud mental, sino que también por su visión innovadora que integra la nutrición, la medicina funcional y las terapias ancestrales para acompañar procesos de transformación profunda. Hoy nos compartirá un tema apasionante de enorme relevancia y es que es el uso de las microdosis de setas medicinales como herramientas para tratar algunas enfermedades. Desde su experiencia nos va a contar una propuesta que une lo mejor de dos mundos, ¿no? La medicina ancestral de nuestras raíces y una terapia moderna con un respaldo científico. Siempre, obviamente, bajo una guía y supervisión profesional. Este encuentro nos invita a descubrir nuevas formas de comprender la salud mental y abrirnos a posibilidades terapéuticas que respaldan la esencia de cada persona. Con mucho entusiasmo y gratitud damos la bienvenida a Mari, que también nos va a contar su trayectoria y cómo empezó en este mundo. Nos va a contar también un poco de su experiencia. Bienvenida, Mari, buenas noches. Buenas noches, David. Gracias. Estoy muy contenta de que hoy estén este grupo de personas así que seguimos interesados en seguir aprendiendo y compartiendo, ¿no? Lo que cada uno puede aportar. Bueno, yo les quiero contar que vengo del escepticismo. Las microdosis, en los tiempos en los que yo empecé a acercarme a las medicinas ancestrales, Ahí está. estaban en un lugar, desde el punto de vista clínico, en el que no había suficiente respaldo, no había suficiente evidencia. Y, y bueno, y eso también me puso a mí en ese lugar, en el lugar de pensar que quizá este no era un camino que tenía suficiente justificación. Y bueno, a veces los médicos nos paramos en ese lugar, ¿no? Aquello que tiene respaldo es algo a lo que yo me atrevo a acercarme, pero también siento que hubo una invitación personal a estar dentro de los pioneros, ¿no? Dentro de las personas que se comenzaban a preguntar las cosas de una forma distinta. Y entonces les comentaba a mis hermanos, a mis amigos, que estuve en Argentina hace poco y de la mano de las personas que están allá también involucradas en el estudio y en la divulgación de estos saberes, explotó la verdad delante de mí. Y es que las microdosis realmente son una herramienta útil y que sencillamente el hecho de que la ciencia todavía no hubiese podido colocarlo en un lugar de evidencia era sencillamente porque faltaban más personas que metieran ahí la lupa y que comenzaran a ver lo que no se estaba viendo. Entonces, de la mano de Luis Acosta, que también es un querido amigo y una persona que desde Argentina está llevando adelante investigaciones y de un equipo que trabaja allá, me di cuenta que ellos se han acercado más a la microdosificación por el hecho de que allá no hay amparos legales como los que tenemos en Ecuador. Por tanto, las experiencias con macrodosis allá están quizás un poquito más vetadas, pero la microdosificación es algo que, así como pasó con la ruta del cannabis, las personas comenzaron a promover y muchas personas comenzaron a autodosificarse y las cosas comenzaron a ocurrir. Es decir, la psilocibina, las setas medicinales comenzaron a mostrar lo que hacen. Y entonces ahí pues me moví del lado del escepticismo para comenzar a ser del grupo de personas que se hace preguntas y comienza a estudiar para ver la evidencia que parecía que no era tan obvia. Entonces hoy quiero contarle un poquito, así como en general, sobre la teoría, sobre
la historia, sobre la evidencia que sí se ha logrado precisar y algunas de las cosas que hemos logrado ya reconocer en Argentina, en Colombia y en Ecuador. Entonces, bienvenidos todos. Espero que al final podamos tener un momentito para hacer intercambios, preguntas, comentarios. Y si no, bueno, ahí está también David gestionando este espacio, esta junta de supervisión y de compartir, para que podamos dejar ahí nuestras inquietudes o nuestras preguntas. Y bueno, hoy quiero hablar de un término que aquí en Ecuador para nosotros ha sido prácticamente em, vetado, ¿sí? Usar el término psicodélico para nosotros desde el punto de vista legal no es algo que se nos aconseja. Sin embargo, creo que es interesante saber que el término psicodélico es un término muy bello, es un término que se usa en otras latitudes con la pertinencia que tiene, ¿no? Inicialmente, este grupo de moléculas, tanto las sintéticas como las que vienen de la naturaleza, fueron llamadas alucinógenas y fueron perdiendo un poco el respaldo en el ámbito científico. Pero luego, en el año 57, Humphrey Osmond empieza a llamarlos psicodélicos y se convierte en uno de los pioneros en la investigación de este campo, ¿no? El término psicodélico sintetiza las palabras psique y delone, que significa mostrar el alma, poner de manifiesto, hacer visible, de manera que alude a los compuestos que revelan el alma. Y esta es una noción que nos acerca mucho más al hecho de que producen estados no ordinarios de conciencia y que son menos centrados en el sentido normal del yo, es decir, implican la expansión de estos recorridos autobiográficos. Eh, Hay unos autores, Greenspan y Bacalar, que dicen que son sustancias que sin causar adicción, sin causar craving, perturbaciones fisiológicas importantes, delirium, desorientación, producen cambios en el pensamiento, en el humor, en la percepción, y que producen, como no podría ser de otro modo, excepto en los sueños, la exaltación de vivencias religiosas y destellos involuntarios de la memoria vivida o de la psicosis. Siento que fue un término o un concepto que me gustó porque habla justamente de la seguridad de estas moléculas, ¿no? Indudablemente que producen un cambio en la conciencia, en nuestra percepción, pero lo hacen desde un lugar en el que realmente puede ser aprovechado, siempre que se haga bajo las circunstancias seguras en las cuales nosotros lo promovemos. Y entonces quería contarles que la microdosificación no es un término exclusivamente de la psicodelia, ¿sí? Que es un término más bien que en farmacología se utiliza para el desarrollo y la selección de fármacos, en donde se utiliza una dosis muy pequeña para evaluar propiedades farmacocinéticas. Entonces, ya el concepto de microdosis en el ámbito regulatorio ha sido definido por importantes organizaciones, como la Agencia Europea de Medicamentos en el 2004, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, en el 2006, por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar en Japón en el 2008, y finalmente por una directriz internacional que se fijó en el 2009 llamada ICH, que la define como una dosis de un fármaco que es el 1% de la dosis farmacológicamente activa, hasta un máximo de 100 microgramos. Esta dosis de 100 microgramos está fijada en base a la primera molécula con la que se empezaron a estudiar microdosis, que fue el ácido lisérgico. Entonces, la microdosificación psicodélica del ácido lisérgico va más o menos entre 5 y 10 microgramos, que sería entre el 5 y 10% de la dosis psicoactiva habitual. Entonces, la microdosificación de moléculas psicodélicas, a pesar de que está regida por estas organizaciones que les mencionaba, es una práctica que no está aprobada médicamente. Sin embargo, ha sido objeto de ensayos controlados desde el 2010 hasta la actualidad. Hablo de ensayos controlados que luego les voy a mencionar en un cuadro, algunos de los que son más importantes, pero realmente no es solamente desde el 2010. Desde 1955 se vienen haciendo estudios, sobre todo, como les mencionaba, con el ácido lisérgico, que nos han permitido definir este tipo de fenómeno que ocurre con dosis muy pequeñas
y la capacidad de generar algunos cambios en algunas de las variables de los seres que están expuestos a estas microdosis. Entonces, normalmente se usará para referirse a una dosis que produce muy pocos efectos subjetivos o conductuales mínimos, también llamados subperceptuales. La práctica de la microdosificación implica la autoadministración de dosis muy bajas de moléculas psicodélicas, tales como el ácido lisérgico, la ayahuasca, la mescalina, la psilocibina, la ibogaína, a intervalos regulares durante un periodo sostenido. Esa sería como la práctica, ¿no?, de la microdosificación. Y en cuanto a la historia, pues podríamos decir que los psicodélicos serían los agentes psicofarmacológicos más antiguos conocidos por la humanidad. Existen muchos ejemplos de momentos de la historia, diferentes pueblos y culturas alrededor del mundo, en donde hay evidencias arqueológicas y relatos mitológicos, también relatos religiosos diversos, ¿no? Por ejemplo, en la antigua aldea de Eleusis, cerca de Atenas, se celebró por más de 2000 años una ceremonia secreta que involucraba la toma de una bebida alucinógena llamada quiqueón. Y aunque no se sabe tanto sobre esta ceremonia, se le atribuía la cualidad de ofrecer profundos conocimientos sobre la vida y sus misterios. A propósito de este dato histórico, les comento que pronto Es Vital también va a tener una actividad muy bella en la que vamos a recibir una persona muy especial, muy estudiosa de la historia, que nos va a contar justamente en su último libro sobre todo esto que tiene que ver con la entiogénesis y toda la historia de Eleusis, ¿no? Así que después también les vamos a compartir por las redes y por los grupos la invitación para que podamos escuchar un poco más sobre cómo hace más de 2000 años ya estas moléculas tenían un lugar muy importante en las civilizaciones. También hay evidencia de que en las civilizaciones mesoamericanas se poseía un conocimiento notable y mucha habilidad en el uso de estas sustancias llamadas enteogénicas, que significa con Dios adentro. La evidencia arqueológica, etnohistórica y etnográfica demuestra en todas estas historias, en las culturas precolombinas, que estas sustancias psicoactivas provenientes de los hongos y de plantas se usaban en rituales mágicos, terapéuticos y religiosos. Entonces, podríamos comenzar a hablar un poco de cuáles fueron los exponentes y las publicaciones científicas más relevantes que se comenzaron a dar incluso antes de la prohibición del uso de estas sustancias en 1970. En la práctica contemporánea, la microdosificación no ha sido realmente un foco para el estudio científico, sobre todo previo a la prohibición. Los pocos estudios que tenemos están enfocados hacia el ácido lisérgico, que tuvo un momento en el que se le invirtió bastante atención y bastantes recursos para estudiarlo. Y en ese tiempo estos estudios básicamente lo que hacían era utilizarlos como titulaciones de dosis, o sea, no se enfocaban, como les mencionaba, en un proceso de microdosificación, sino que se observaba que también era posible darle a los sujetos en estas investigaciones dosis pequeñas que progresivamente iban aumentando, o también se usaban como condiciones de control en estudios con psicodélicos en dosis altas. Los resultados de estos estudios, hay un libro que se llama La ciencia de la microdosificación psicodélica, de Thorsten Passier, en 2019, en donde se recogen todas las informaciones, todas las publicaciones que se hicieron justamente antes de 1970, y informa de esta práctica o esta experimentación popular con microdosis en las décadas anteriores a la aprobación de la FDA, que fue en el 2019. Y como un dato anecdótico interesante, en este libro, Thorsten menciona que para 1980 hubo un producto que tenía registro, que estaba hecho por la empresa Clearlight y que se usaba, se vendía con microdosis de LSD preenvasadas. Sin embargo, a pesar de estos pocos registros, hay algunos estudios contemporáneos sobre microdosis que hacen referencia al uso popular de psicodélicos en dosis muy bajas antes del 2010. Es decir, entre el
1955 y el 2010. Aquí les traigo, esta es la etiqueta de ese producto que estaba hecho por Clearlight y que era de microdosis de LSD. Entonces, hablaba sobre su manufactura, sobre la forma de usarlo. Ahora voy a mencionarles que después de este periodo de 1955 al 2021, comenzaron a salir algunos artículos, incluso revisiones, en donde se podían unificar todos los artículos que habían salido en función de la microdosificación. Esta revisión científica, que reunió 44 artículos desde enero de 1955 hasta abril del 2021, nos muestra que no es poca la evidencia. Entonces, esta parte de la información no la vamos a profundizar hoy porque no es el objetivo de este encuentro. Básicamente lo que quiero al traerles esto es que podamos darnos cuenta de que realmente sí ha habido investigación. Mucha de esta investigación ha sido con el ácido lisérgico, como les mencionaba, pero la segunda molécula más importante y más estudiada es la psilocibina. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un primer artículo de Abramson en 1955, en donde comparaba LSD y placebo, era un estudio doble ciego, en donde hicieron como pruebas con diferentes dosis y básicamente buscaban comparar algunas categorías entre el uso de estas diferentes dosis, como euforia, disforia, distorsiones perceptuales, neurosis o psicosis. Fueron de los primeros estudios. Pero luego tenemos otros en 1956, en 1958, en la década de los 60, en la década de los 70. Y como ven, ya en este momento, por ejemplo, este de 1974, hacía una comparación entre placebo, LSD y psilocibina. Fue un estudio bien interesante que buscaba justamente demostrar esta sensibilidad a esta molécula y que se hizo en controles sanos, o sea, era con personas que no tenían patologías. Y buscaba definir o demostrar los cambios o los cambios agudos en el estado de ánimo y en la percepción. Ajá. Aquí tenemos otros estudios, ya estos son más recientes, del 2018, del 2019. Como les decía, hay un vacío. Los que más o menos nos hemos aproximado a la historia de estas moléculas sabemos que después de la prohibición en los años 70 se creó un vacío en el que ya no hubo más inversiones y las personas no tenían acceso a estas moléculas para investigación, y eso deja más o menos un espacio entre la década de los 70, 72, 74, hasta 1998, en el que se empiezan a retomar estos estudios. Aquí hay otros del 2019, del 2020. Perdón, esto se movió rápido. Ok, entonces, como les mencionaba, este es la síntesis de esa revisión en la que se juntaron 44 estudios que algunos eran con placebo, otros eran la comparación entre ácido lisérgico y psilocibina, otros eran de psilocibina con placebo, y son muy interesantes quizás poder luego escoger uno de estos estudios, sobre todo de los que son específicos de psilocibina, para poder ver por dónde se dirigían estos estudios. Ay, perdón, esto se mueve. Ok, entonces el objetivo de poder mostrarles esto es básicamente que nos quede claro que la investigación no es poca, ¿sí? Para las personas que luego quieran ir a investigar este estudio de una forma más específica, es un artículo de revisión del 2021, hecho por Polito y Lipnaisky, que se publicó en las reseñas de neurociencia y bioconducta. Entonces, no es cierto que no hay evidencia, sí se ha dedicado bastante inversión
en esta investigación. Entonces, podríamos decir que el término microdosificación consta de 3 componentes. En primer lugar, el uso de una dosis baja por debajo del umbral perceptivo que no afecta el funcionamiento normal de un individuo. Su otro componente es que este es un procedimiento que incluye múltiples sesiones de dosificación y que tiene por intención mejorar el bienestar y potenciar los procesos cognitivos y emocionales. Ay, perdón, no sé por qué eso se mueve así. Ok, entonces las categorías de dosificación existentes van desde dosis muy bajas, dosis medias y dosis altas. Todo esto dentro de la microdosificación. Una microdosis se define aproximadamente entre 1/10 y 1/20 parte de una dosis psicoactiva, variando dentro de cada sustancia y entre diferentes sustancias. Si bien la microdosificación de psicodélicos no tiene una definición científica consensuada, se sigue utilizando el término debido al uso social prevalente. Entonces, lo que se considera una dosis baja, estaríamos hablando de aproximadamente 35 miligramos de hongos secos, ¿sí? Que correspondería a 0,35 miligramos de psilocibina. Una dosis baja iría entre 36 y 100 miligramos, que correspondería a 0,10 miligramos de psilocibina. Una dosis media entre 100 y 200 miligramos de hongo seco, que correspondería a 0,20 miligramos de psilocibina, y la dosis alta sería entre 201 y 300, que es más o menos 0,30 miligramos de psilocibina. Para aquellos que hemos leído un poco sobre las macrodosis, por ejemplo, cuando nosotros vemos aquí lo que es una dosis alta, que serían 0,30 miligramos de psilocibina, sabemos que para una macrodosis estaríamos hablando de 30 miligramos de psilocibina. ¿De acuerdo? Entonces, en las macrodosis, entre 14 y 30 miligramos de psilocibina se considera lo suficiente para generar todas estas cascadas moleculares y todos los cambios que hoy se han identificado que ocurren durante una macrodosis. De manera que 0,30 miligramos de psilocibina, lo que corresponde a una dosis alta en una microdosis, es más o menos 1/10 parte de lo que serían los 30 miligramos de psilocibina en una macro. Esta es una parte importante, ¿sí? Nos puede pasar a las personas que quizás no tenemos entrenamiento médico, que podemos confundir lo que es el pesaje o el miligramaje del hongo seco versus el porcentaje de molécula activa que está dentro del hongo, ¿ok? Entonces tenemos que ver esta diferencia. Aquí en Sudamérica nosotros no tenemos acceso a la molécula sintética, de manera que nosotros estamos hablando siempre de que las microdosis están constituidas por hongo seco. Y les vuelvo a repasar, por ejemplo, en una microdosis de dosis media, que estaría entre 101 y 200 miligramos, estaríamos teniendo 0,20 miligramos de psilocibina. Si nos quedan dudas con respecto a esto, anótenlo para que lo podamos discutir al final. Entonces, algunos institutos que también se han posicionado en el estudio psicodélico, como MAPS, la Universidad Johns Hopkins, el Imperial College of London y la Administración de Drogas de la FDA, le han otorgado la designación de terapia innovadora a las terapias asistidas con microdosis. Son unos tratamientos novedosos que combinan técnicas psicoterapéuticas con la administración de estas moléculas y se consideran complementos farmacológicos, sobre todo en psicopatologías crónicas. Así que hoy las indicaciones tienen lugar en trastorno de estrés postraumático, episodios depresivos mayores que no responden a tratamiento, enfermedades potencialmente mortales, ansiedad social en trastornos del espectro autista, trastornos obsesivos compulsivos, depresión resistente al tratamiento, depresión mayor, moderada a grave, la unipolar y resistente al tratamiento, el trastorno depresivo mayor de moderado a grave pero de larga evolución, la ansiedad en pacientes con cáncer potencialmente mortal, los trastornos por consumo de tabaco y alcohol, pacientes con Parkinson, pacientes con enfermedad celíaca, con espondilitis anquilosante y tuberculosis multiresistente. Estos son estudios muy recientes, sobre todo estas últimas patologías que les menciono, sobre la enfermedad celíaca, la espondilitis anquilosante y la tuberculosis multiresistente. Y esto tiene que ver con el hecho de que hoy día ya se reconocen otras propiedades, además de las que ya son como
más divulgadas en la parte de salud mental y tiene que ver con el potente efecto antiinflamatorio que tienen estas moléculas, no solamente la psilocibina, también la mescalina, también el ácido lisérgico, también la ayahuasca, y la manera en la que pueden tener un efecto positivo en la configuración celular de la enfermedad, trabajando a nivel mitocondrial y mejorando la producción de ATP dentro de las células. Y esta es una de las razones por las cuales se están usando en estas enfermedades crónicas de origen autoinmune. Entonces, en los estudios, en estos cuadros que yo que les mostraba con respecto a este resumen, a esta revisión de los 44 estudios que están hechos desde el 1955 hasta el 2022, las variables que se estudiaron fueron los efectos neurobiológicos y fisiológicos de estas microdosis, los cambios en el estado de conciencia, los cambios en la personalidad, la creatividad y la cognición, el bienestar y las aptitudes, el estado de ánimo y la salud mental y el rendimiento psicomotor. Esta última variable del rendimiento psicomotor, hay un estudio muy bonito, reciente del 2021, en el que se le hizo una dosificación de microdosis a pacientes adultos mayores y una de las variables que se midió fue el rendimiento psicomotor, viendo que estos pacientes mejoraban en un 40% su rendimiento psicomotor, después de haber hecho un ciclo de microdosificación. Bien, entonces, ahora me gustaría hablarles un poquito sobre los protocolos de microdosificación. Primero, mencionarles que los protocolos de microdosificación no son algo fijo, ¿sí? Son propuestas. Hay una propuesta que está muy reconocida, que es el protocolo de Steinmetz, y también está el protocolo de Fadiman. Pero básicamente esto en las personas cuando se han hecho em, em, encuestas, ¿sí? Anónimas, nos hemos dado cuenta de la gran variación que hay dentro de la forma en la que las personas se autoadministran las microdosis. Porque como les mencionaba al principio, esto no es una práctica médica aprobada y el movimiento ha venido ocurriendo como en un principio ocurría con el cannabis. Las personas, viendo sus propiedades, comenzaban a probar, a experimentar desde el punto de vista de buscar resultados terapéuticos y fueron encontrando algunas respuestas con respecto a ese uso personal. Y luego se sumaron algunos espacios médicos, científicos y de terapias holísticas que eran capaces de acompañar con sus conocimientos esta decisión personal de poder acudir a estas moléculas como un recurso terapéutico. Entonces, si bien es cierto, podemos hablar de protocolos porque esa es la propuesta, lo que nos debe quedar claro es que finalmente hay un montón de prácticas distintas que hacen que cada quien vaya encontrando la manera en la que puede autodosificarse y conseguir respuesta terapéutica. Estas encuestas que les mencionaba sobre la microdosificación de psilocibina identificaron en general la autoadministración de 3 a 5 veces por semana entre 0,1 y 0,3 gramos de hongos secos. Eso era lo más común. Pero también se ha reportado, como lo propone Fadiman, la forma de autodosificarse, que es tomar de lunes a viernes y descansar los sábados y los domingos, o de tomar un día sí y un día no. Esas eran otras de las opciones que encontraron. Pero la gran mayoría convergía en esta forma de administrarse de 3 a 5 veces por semana en dosis de 0,1 a 0,3 gramos de hongo seco. ¿Y cuáles son las mejoras que se han reportado en estas encuestas? Mejorías en el estado de ánimo, en el bienestar emocional, en la cognición. Estos estudios transversales han identificado que hay asociación entre la microdosificación y las mejoras percibidas en el estado de ánimo, en el funcionamiento cognitivo, en las reducciones del estrés, la depresión y la ansiedad. Es decir, no solamente era una correlación, ¿sí? Sino que realmente estos estudios identificaron la asociación entre la microdosificación y las mejoras percibidas.
Y bueno, quiero contarles un poquito, como les mencionaba al principio, uno de los hombres que abrió mis ojos al mundo de las microdosis es el doctor Luis Acosta. Y él con su equipo hicieron esta publicación sobre el análisis cuantitativo situado de experiencias terapéuticas con microdosis de hongos psilocibios en Argentina durante el año 2022. El objetivo de este artículo era poder caracterizar las experiencias con microdosis de psilocibina en un colectivo de personas que realizó la terapia en un contexto de autoatención o en acompañamiento con organizaciones de salud alternativa durante el año 2022 en Argentina. Se usó un cuestionario de 40 preguntas en línea, anónimo, a personas usuarias. Esto no se publicó en redes, no hubo como una convocatoria abierta, sino que básicamente el número de personas que se convocó fue como por referencia, porque hay comunidades que se reconocen entre sí, como por ejemplo las familias de chicos con trastornos del espectro autista o las familias de personas que tienen problemas de salud mental. Y así se fue convocando a este grupo, que si no me falla la memoria fueron de 1.116 participantes, y en donde la investigación pretendía contribuir a fortalecer el creciente conocimiento sobre el uso de estas microdosis con especificidad en las experiencias en Argentina. Esto permitió conocer particularidades y coincidencias en estos reportes y pretendía describir el fenómeno de salud popular, ¿sí? Porque como les menciono, esto es algo que la gente está convocando. La gente toma decisiones. La gente se da cuenta de que hay recursos que pueden ayudarlos y pueden tomar esta decisión autónoma y libre de acercarse a estos recursos naturales para poder ser parte de este movimiento que realmente está buscando otras alternativas, ¿no? Entonces, este estudio realmente buscaba eso, valorizar estas prácticas de salud que se quedan por fuera de las lógicas hegemónicas biomédicas. En este estudio, ellos, como les digo, hacían 40 preguntas y ellos pudieron identificar algunas variables, como por ejemplo el número de personas que vivían en diferentes provincias. En ese estudio casi todos eran de Argentina, con excepción de uno que respondió desde Chile, pero que lo tomaron a pesar de que el estudio estaba publicado para el uso en Argentina. El género, la ocupación, la edad, si había la presencia de enfermedades previas, y los cambios que ellos fueron experimentando en el transcurso del uso de estas microdosis. Y este también es uno de los, digamos, de los íconos de las cosas que se están haciendo en Argentina. Esto va de la mano de la doctora Mariana Sarankin, que hizo la publicación de un artículo a propósito de un caso que levantó mucha atención porque es una gran doctora al lado de sus colegas que fueron sus coautores, sus colaboradores, en donde ella reporta el caso de un paciente no binario de 19 años de edad con diagnóstico de trastorno depresivo mayor, en donde se realizó un acompañamiento y asesoramiento del paciente en el proceso de autoadministración de microdosis de psilocibina, bajo el concepto de disminución de riesgos de la salud y potenciar los efectos benéficos probables. A este paciente se le acompañó semanalmente durante un periodo de 7 meses y utilizando todos los recursos de la anamnesis clínica, análisis de laboratorio y escalas validadas de la depresión de Hamilton. Como resultado de esta intervención, este paciente pudo ser desmedicalizado, ¿sí? El paciente había estado medicado por mucho tiempo con sertralina y el paciente pudo llevar muy bien este proceso de desmedicalización sin síntomas de discontinuación y mejorías muy notorias a nivel comunicacional, de interacción social y de bienestar general. Entonces, este es un estudio del cual yo me siento orgullosa, aunque yo no lo hice, porque fue publicado en la revista Vertex de Psiquiatría de Argentina, que es una revista muy importante,
y que finalmente el caso, el reporte, también fue mencionado en el nuevo libro de microdosificación del doctor Fadiman, que salió este año. Entonces, así como orgullo prestado, ¿no? Porque son nuestros hermanos de Argentina y son personas que son como muy lindas y muy metódicas a la hora de hacer sus cosas, ¿no? Y que de hecho ha sido como una inspiración también para nosotros aquí en Ecuador para contarles sobre el caso que les traigo al final. Ok. Y este es un caso que me permitió usar Luis Acosta para compartirlo con ustedes. Es el caso de un niño de 8 años que tenía un diagnóstico hace 3 años con autismo severo y que comienzan a darle una microdosificación con psilocibina y melena de león, iniciando en junio del 2023. Lo que reporta este caso es que comenzó a tener mayor concentración en la escuela, dejó de deambular, lograron que permaneciera en clases en horario completo. Finalizado el ciclo de microdosis, que en este caso fueron 4 meses con el protocolo de Fadiman, descansó 2 meses, donde los avances siguieron, ¿sí? Y esto me parece que es súper importante repasarlo, porque siento que es una de las grandes propiedades de esta molécula. Como sabemos los que hemos trabajado con macrodosis, en este campo de la macrodosis hay mucha evidencia de que todos los fenómenos neurobiológicos que comienzan a ocurrir a nivel cerebral eh, son solamente el inicio de una cascada que se sostiene por mucho tiempo. La plasticidad, la sensibilización de los receptores 5HT2, la reducción de los niveles de ansiedad, de depresión, siguen ocurriendo mucho tiempo después de que se ha tomado la macrodosis. Bueno, esto lo que nos demuestra es que también pasa con las microdosis, ¿sí? Toda esa cascada de eventos se mantiene incluso después de que se hacen las pausas que están recomendadas en la microdosificación y que vienen de una premisa, y es que como la gran mayoría de las moléculas que nosotros podemos consumir, se genera un fenómeno que se llama tolerancia, que significa que los receptores ya no son tan sensibles a la misma dosis. Y esa es la razón por la que la mayoría de los protocolos que nosotros vamos a observar siempre proponen que haya pausas, ¿sí? Por ejemplo, se toman días intercalados o se toman de lunes a viernes y se descansan los fines de semana, o se hacen 6 semanas seguidas y después se descansan 2 semanas. En este caso, se hizo 4 meses seguidos y se descansaron 2 meses. Y durante estos 2 meses los avances continuaban siendo visibles. Había mayor concentración, mayor cantidad de tiempo haciendo una actividad y acatamiento de órdenes. A fines de diciembre vuelven a comenzar el protocolo. En este momento se hacían tomas diarias de psilocibes a más y desde ahí las mejoras fueron mucho más notorias. Este chiquito, que ya tenía 8 años, todavía usaba pañales, pero los dejó. Empezó a jugar con sus juguetes de manera normal, aprendió a andar en patineta y monopatín, tanto que ahora es increíble ver las cosas que hace y acata órdenes más complejas como poner la mesa, vestirse, traer un plato hondo o un plato llano según requiera la comida. También en la escuela está mejor, hace arte con témperas, está de buen humor, en las terapias rinde mucho más y por eso llega de la escuela con buen ánimo. Este chico no solamente estaba recibiendo esta estrategia, también estaba bajo una dieta cetogénica estricta, es importante decirlo, y es importante decirlo porque nosotros también atendemos estas variables. O sea, para nosotros no es solamente que una persona tome una molécula, por más de que sea la molécula más espectacular. Es necesario hacer cambios en el estilo de vida, es necesario entender la salud como un eje que abarca todas las variables. Y en este caso, en este chiquito, también se le ofreció la posibilidad de ser acompañado con una dieta cetogénica que tiene evidencia también en mejorar las condiciones del trastorno del espectro autista. Lo último que estamos viendo en avances es que de a poco empezó el habla, dice ya papá, mamá y no solo balbuceo constante, está más cooperativo en la escuela y con sus compañeros y puede mantener un juego grupal. Para cuando le vuelven a evaluar en la consulta, este autismo que antes era clasificado como un autismo severo, estaba clasificado como autismo moderado a leve.
Este es el relato de la familia. En otras conferencias en las que yo he estado con Luis, él relata otros casos que ya vienen de manos de profesionales, de pediatras, de neuropediatras, pero por asuntos legales son relatos e informaciones que Luis cuida mucho, pero que también yo tuve la oportunidad de verlas y que es lo que yo les comento, que definitivamente me abrió los ojos a que esto no podía ser un efecto placebo, ¿no? Ese niño no sabía lo que le estaban dando y sin embargo la mejora era innegable. Así que las microdosis estaban haciendo algo por ese niñito. Y bueno, quería mencionarles también así, a grosso modo, que en Colombia también hay un movimiento interesante y se hizo un estudio, una publicación en la revista Cultura y Droga en el año 2023, en donde se hizo una caracterización de las prácticas y experiencias del consumo de microdosis de oncosilocibios en Colombia. Este era un estudio que ofrecía un análisis estadístico de los datos preliminares de la primera encuesta nacional sobre consumo de microdosis de psicodélicos. Y se analizaban las bitácoras de 19 usuarios que registraron diariamente sus experiencias durante un ciclo completo de microdosificación con hongos psilocibios. Este estudio presentaba características sociodemográficas de estos microdosers, motivaciones para iniciar este proceso, actividades de acompañamiento a la toma de la sustancia y los efectos positivos percibidos, así como los efectos secundarios. Se evaluaron algunas de las relaciones cuantitativas entre estas variables y se profundizó en las experiencias de los participantes a lo largo del ciclo de microdosificación. Indudablemente todo esto a luz de la evidencia empírica, pero al final se pudieron proponer ideas para la reducción de riesgos y mitigar daños en los contextos donde se da el consumo de estas sustancias. Finalmente, esa investigación, esa publicación, sugería algunas hipótesis y futuras rutas de investigación sobre el campo para explorar la microdosificación en Colombia. Les traigo esto porque me dio un poquito de envidia, porque son mis vecinos de al lado y porque nosotros en Ecuador no tenemos una primera, ¿cómo era que decía? Primera encuesta nacional sobre consumo de microdosis de psicodélicos. Entonces me pareció así como lindo ver así como nuestros hermanos de otros países, la gente estudiosa, la gente que realmente quiere meterle el pecho y la mano a esto, está organizándose para hacer cosas interesantes, para que yo me meta a internet y pueda encontrar qué es lo que está pasando en Colombia, qué es lo que está pasando en Argentina. Y por eso esta movilización, por eso este encuentro, por eso mis hermanos de camino, de estudios, planteándonos qué vamos a hacer en Ecuador, cómo vamos a poder traer de una manera más concreta, más formal, el uso de las microdosis aquí en nuestra tierra. Y entonces, en función de eso, yo quiero contarles sobre un caso que estoy llevando de la mano. No sé si por ahí está mi querido hermano Esteban Ricaurte, un doctor psicólogo que Querido, aquí estoy. ahí está mi muñeco. Bueno, con el Esteban he tenido la fortuna de llevar de la mano el caso, yo como médico psiquiatra y él como psicoterapeuta, de una paciente femenino de 63 años y nos estamos planteando en este momento ya armando un caso que queremos publicar, que es sobre desmedicalización de antidepresivos clásicos usados de forma crónica con apoyo de microdosificación de Z-psilocibes a propósito de un caso. Este es el caso de una señora de 63 años quien tenía uso de ISRS, que son los antidepresivos clásicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, desde hace 25 años, con un último esquema de venlafaxina desde hace 5 años, y además también tomaba clonazepam, que es una benzodiazepina, y esopiclona, que es un inductor del sueño. Esta paciente acude porque tiene síntomas crónicos de disforia, ansiedad, insomnio, anedonia, pensamientos intrusivos. Una de sus mayores quejas era justamente que se sentía sin energía y que a pesar de haber tomado tanto tiempo estos medicamentos, sentía que realmente su problema no se había resuelto. En mayo del 2025 comenzamos de la mano de Esteban a iniciar este descenso progresivo
de este fármaco, que en este caso es un inhibidor de la recaptación de serotonina y de norepinefrina. La desvenlafaxina es un medicamento dual. Y en julio, estoy hablando de poco menos de 3 meses, se consigue la transición completa a la microdosificación. Pudimos sacarle un fármaco teniendo, como nos pasó en el caso de la doctora Sarankin, muy pocos síntomas adversos, con excepción de un momento en el que tuvo como una crisis de pánico al principio, hubo algunos detonantes, pero a partir de ahí fue un proceso muy amable, un proceso en el que ella toleró muy bien en la retirada, sin tener síntomas de abstinencia, que es algo que suele ocurrir cuando las personas están crónicamente medicadas. Y en este momento tiene una dosis muy pequeña de clonazepam, que la hemos mantenido porque después de este proceso de desmedicalización se tuvo que someter a una cirugía, pero reporta mejor descanso, un estado de ánimo positivo, más motivación, menos rumiación, mayor conexión espiritual, mayor capacidad de tomar decisiones. Y bueno, quien escucha hablar a María Lourdes, que yo creo que también está por ahí, realmente como no puede cerrar los ojos a esta Acá verdad. estoy. Ahí está mi María Lourdes. Y muy Em, contenta. sí, no puede cerrar los ojos a esta realidad. Es cierto que una golondrina no hace verano, es cierto que un caso de éxito no puede considerarse realmente una pauta para, para aplicarla a todos, pero es que no es un solo caso de éxito. Es que es el mío en mi consulta, en donde yo tengo una muestra súper pequeña, pero hay un montón de médicos que lo están haciendo. La Mariana ya lo publicó y así, si nos ponemos a reunir, seguramente que somos muchos que podemos contar esto y entonces ya no sería un caso de éxito. Serían muchos que seguirían invitando a las personas que estamos realmente involucradas en que los seres humanos que están en desequilibrio puedan conseguir opciones, que realmente pudiéramos inspirar a que más personas se acerquen a estas posibilidades, porque funcionan. Es cierto que hay muchas cosas en cuanto a la microdosificación que hay que observar, como igual en la macro, es como que tiene que ser en un set controlado. Yo siempre le digo a mis consultantes, la terapia no es negociable. No puedes tomarte la microdosis y seguir tu vida como si no pasara nada, porque sí está pasando. A pesar de que los conceptos dicen de que los seres que toman estas microdosis pueden seguir una vida normal, necesitamos capitalizar lo que está pasando. Necesitamos entender lo que se está movilizando. Necesitamos acompañamiento para darnos cuenta de estos cambios, porque muchas veces no es fácil. No es fácil reconocernos en este nuevo lugar, sobre todo cuando hemos estado tan dormidos y tan apagados por tantos años. Entonces, si bien es cierto, este webinar va dirigido a la valiosa participación de esta molécula al concepto de la microdosificación, al igual que con la macrodosis, esto se tiene que hacer en un espacio controlado. La psicoterapia no es negociable. María Lourdes es testigo de que sin la ayuda, sin la mano de Esteban, esto probablemente no hubiese salido ni al 10% de lo que salió. Entonces, sí, como psiquiatra y como personas que podemos prescribir, asumo el valioso aporte que tiene la molécula. Pero, al igual que la macrodosis, esto tiene que hacerse en un ambiente controlado y de la mano de un proceso psicoterapéutico y de integración. Eso es lo que me demuestra la experiencia y lo que también ha demostrado la literatura. Entonces, contenta, súper contenta con mi caso, agradeciéndole a María Lourdes que esté aquí, que haya confiado en nosotros como su equipo, agradeciéndole a Esteban también que me haya referido a este paciente. Hoy quiero contarles que si en mi espacio, en mi microambiente, yo puedo conseguir un caso de éxito, estoy segura de que todos los que estamos aquí sentados podemos levantar un caso de éxito y hacer divulgación, porque hay muchas personas que están buscando una salida, que están buscando un camino, y este podría ser el camino de muchas más personas. Entonces, quiero hablarles de algo que me parece importante, y es que yo no uso cualquier fórmula, ¿sí? Ahí tengo que hacer una mención.
no sé si también está por ahí porque también lo invité, a la persona que me provee a mí de estas fórmulas, es Francisco Vivanco. Francisco Vivanco es una persona que tiene un masterado en ciencias del cannabis y de hongos adaptógenos, y que él ha formulado un producto ecuatoriano de altísima calidad, con la que yo estoy consiguiendo estos resultados, porque María Lourdes es una de muchos casos. Y estas son las fórmulas, fórmula Creative modificada y la fórmula StayMed modificada. La fórmula StayMed es una fórmula que ya tiene más de 14 años avalada y que tiene estudios científicos publicados y que está hecha a base de la combinación de Z-psilocibes, melena de león y niacina. Cada uno de estos componentes tiene una función, eso es una clase completa, después la podemos dar si queremos, em, porque ellos son componentes que se potencian entre sí. ¿Y por qué es una statement modificada? Porque, como les mencionaba, la persona con quien yo me he apoyado durante el tiempo en el que estoy trabajando en microdosis es un especialista en ciencias del cannabis y trabaja también poniéndole una pequeña dosis de CBD y CBN a esta fórmula. Y la otra fórmula, que fue la que realmente usamos con esta paciente, este caso de éxito, es la fórmula Creative modificada, que sí es una fórmula que ha sido creada por Francisco, que lleva 150 miligramos de Z-psilocibes, 150 miligramos de L-tianina, que es un aminoácido que tiene mucha evidencia en la mejoría cognitiva y en la disminución de la ansiedad, y tiene cacao, porque el cacao también es una medicina. Es un maravilloso em, un aporte de triptofano, que es justamente uno de los precursores de la serotonina. Y también tiene una dosis muy pequeña de CBD y CBN. Entonces, esto es Made in Ecuador. Quiero darle el mérito que tiene el Francisco. Siempre me ha quedado bien. Es un muchacho muy estudioso, que desde que yo abrí la compuerta para poder trabajar con microdosis, siempre he estado ahí para darme apoyo, para darme información y para respaldarme con su seriedad. Y entonces el protocolo que se usó en este caso de estudio, con la fórmula Creative, que era la que les mencionaba, que tiene 150 miligramos de psilocibina, L-tianina y cacao, fue en la primera semana lo que yo he llamado, este es mi protocolo, protocolo SERPA, que es la primera semana, la he llamado semana de impregnación, en la que se toma una cápsula cada día en ayunas. La segunda semana se toma una cápsula un día sí y un día no en ayunas. Y la tercera semana y hasta la sexta semana, una cápsula un día sí y 2 días no, es decir, cada tercer día. De ahí hacemos una pausa por 2 semanas y evaluamos la pertinencia de un segundo ciclo. ¿Sí? En el caso de nuestro caso de éxito, ya ella está por el tercer ciclo. ¿Y por qué hay que hacer estas pausas? Por lo que les mencionaba de la tolerancia y porque muchas veces capaz las cosas se están moviendo muy fuerte para ese consultante y tenemos que hacer una pausa. Y como lo vimos en el caso de éxito del niño con trastorno del espectro autista, el hecho de que nosotros paremos por un tiempo esta administración no significa que los efectos benéficos de esta molécula van a detenerse, sino que la cascada ha comenzado y eso se puede seguir sosteniendo en el tiempo. Y eso era lo que les quería contar hoy. Espero haber sido breve, concisa y gracias. Mil gracias, Mari. Bueno, se abre para preguntas. Tenemos como unos 10 minutos para preguntas, que sean concisas por el tiempo. Quería comentarles que estos espacios los abrimos, generalmente se abre cada jueves en Es Vital, que hacemos una junta de supervisión terapéutica con los terapeutas que estamos dentro del espacio para evaluar casos. Sin embargo, ahora Mari nos ha pedido que lo hagamos público este espacio como webinar para contarnos un poco y a que quede abierto a la ciudadanía. Así que nada, gracias Mari, gracias Esteban también que está aquí presente con nosotros, que es mi profesor también y algunos compañeros que están por acá. Al final les explicaremos también las formaciones que se hace dentro del Vital. Les vamos a pasar el contacto de Vivanco y de Mari también para que se contacte con ellos. Y bien, quedan abiertas las preguntas, pueden abrir sus micrófonos.
Bienvenidos. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Alex, sí, te escuchamos. Muy buenas noches, mi nombre es José Alex Gualotuña, soy de Ecuador. Les agradezco por la invitación y también a la profesional por su discurso que fue muy educativo, fue muy bueno. Me despejó algunas dudas de las que tengo, ya que voy a empezar a realizar una investigación científica acerca de la melena de león y algunos hongos que se encuentran en la Amazonía del Ecuador. Eh, Quería saber si tal vez me podría poner en contacto con la profesional, tal vez para despejar algunas dudas. Pero de antemano tengo la primera pregunta. Si bien sé que la melena de león tiene una sustancia química la cual ayuda a ser un regenerador de las neuronas, la pregunta sería, hablaron de microdosis o macrodosis. ¿Cómo sabría cómo suministrar estas dosis de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso? Y si es que tal vez tiene conocimiento de algunos hongos provenientes de la Amazonía del Ecuador que tal vez podrían ser también mejores que la melena de león o tener el mismo efecto, con el objetivo de realizar cultivos que serían netamente para impulsar la economía de los agricultores quichuas. Gracias, Alex. Claro que puedes tener mi contacto. Te comento que yo trabajo con una casa en la Amazonía que también me genera algunos productos que uso en mi consulta, que están hechos a bases de tinturas de Cordyceps, de melena de león y de cola de pavo. Entonces, en este caso, yo como hago medicina integrativa, pues voy viendo el caso individualizado y observando cómo debe usarse, ¿no? En este caso, lo que tú dices de las microdosis, yo no encontré estudios de microdosis de melena de león. Y realmente nosotros estamos usando dosis subterapéuticas. O sea, las dosis de melena de león que se han estudiado son entre 3 y 5 gramos al día. Y nosotros estamos dando 50 miligramos al día. Pero ahí hay justamente un campo de estudio, ¿sí? O sea, si las Z-psilocibes actúan por un mecanismo distinto, que como les menciono, esa es otra clase muy bella que podemos dar. Esto me lo enseñaba Luis Acosta. Cuando nosotros hacemos unas microdosis, los receptores 5HT2 que son estimulados son los de la membrana. Y cuando nosotros usamos microdosis, los que son estimulados son los receptores que están intramembrana, los receptores que están en el aparato de Golgi. Entonces hay un mecanismo muy distinto por el cual actúa la microdosis en comparación con la macrodosis. ¿Ok? Cuando esto no se había identificado, era la razón por la cual los estudios decían que si no estaban estimulados el 60% de los receptores 5HT2A, no íbamos a tener esta cascada de cambios. Y eso era lo que se planteaba en un principio. Pero cuando se identifica que los receptores no son los mismos en una macrodosis que en una microdosis, se entiende desde el punto de vista neuroquímico qué es lo que pasa y por qué funciona. Entonces, yo creo que ahí tienes un campo de estudio precioso en el que podríamos incluso plantearnos la posibilidad de hacer este estudio con microdosis de melena de león. Le agradezco mucho. Entonces yo me pondría en contacto con usted. No sé si me puede facilitar su correo electrónico o contacto, porque yo me encuentro en la provincia de Sucumbíos. Al- Ya, Pero si cada 15 días estoy por Quito, no sé dónde le puedo encontrar a usted, no sé, para reunirnos personalmente y tal vez plantear un tema en específico sobre alguna continuidad para realizar una investigación. chévere, con mucho Alex, gusto, Ale. Ujú. Alex, Muchísimas gracias. los mensajes está el contacto de Mari Serpa. También les dejé mi contacto por si acaso para también más información, ¿ok? Me pueden Muy escribir agradecido, David. al de Mari. Bien, gracias por la pregunta. No sé si tenemos más preguntas. Sí, buenas noches, soy Lorena, gracias por la charla, muy interesante, soy psicóloga clínica. Tengo una inquietud con respecto a una paciente que le referí, pues tiene una depresión de largo tiempo, toma medicinas hace algunos años para la depresión
pero cuando empezó a realizar el tratamiento, pues los síntomas que ella tenía por los cuales le medicaron, volvieron, ¿no? Como tener rechazo de su cuerpo, ideas suicidas y cosas de ese tipo. Entonces, no sé en qué tiempo más o menos se supone que una persona podría ir sustituyendo la medicina farmacológica habitual, digamos, con las setas o estas otras alternativas, porque tuvo un efecto rebote muy fuerte por el cual el terapeuta o la terapeuta con la que le había referido, pues le indicó que tenía que seguir tomando la medicación y ya no tomar las setas. Ujú. Sí, Lorena, gracias por tu pregunta. Verás, los fármacos antidepresivos clásicos tienen un efecto antagonista de los receptores 5-HT2. ¿Cómo se traduce esto a nivel de los síntomas? Atenúan los síntomas, ¿ok? Bajan el volumen de la sintomatología. Y esto es útil y pertinente para las personas que no tienen recursos psicológicos para la autorregulación. Es una tregua que es muy valiosa. Por eso también quiero aclarar aquí que yo no soy antipsiquiatría, que yo uso fármacos y que hay personas que en algunos momentos necesitan usar fármacos. Porque, en modo contrario, las setas son un agonista. Es decir, las setas despiertan tus emociones. Y por eso lo que les mencionaba, esto no es posible hacerlo sin un espacio psicoterapéutico en el que la persona esté conquistando sus propios recursos para autorregularse. Entonces, si una persona no ha conquistado suficientes recursos, si no tiene red de apoyo, si tiene en su vida todos los detonantes que le hacen estar en ese constante ciclo de malestar, probablemente su camino no es las setas. Necesitamos una persona que esté dispuesta a sentir, porque las setas despiertan el sentir. Y justamente en un espacio psicoterapéutico seguro poder gestionar todo este malestar desde un lugar distinto. Entonces, hay muchas personas que no están listas para hacerlo, ¿sí? Y en esos casos, mi recomendación es que mientras siga en su proceso psicoterapéutico, pueda sostenerse con una medicación que atenúe los síntomas. ¿Qué es lo que pasa? Que al final muchas personas abandonan la psicoterapia y se quedan solamente con la atenuación de los síntomas. Es lo que pasa en el gran porcentaje de los casos. Ya ni siquiera vienen a consulta de psiquiatría, porque son medicamentos de venta libre y yo me puedo tomar por 5, 6, 10 años ese medicamento que parece que me hace sentir un poco menos mal, pero no me hace sentir bien. Era el caso de nuestro caso en el reporte de hoy. Ella tenía muchos años tomando y quizás no estaba en esa crisis tan aguda que la llevó la primera vez al psiquiatra, pero definitivamente no tenía calidad de vida, no tenía bienestar. Y fue una persona muy valiente que se comprometió con su terapia, que consiguió un vínculo terapéutico muy poderoso y, y lo pudo hacer. Pero los seres humanos somos así, ¿no? Algunos tendrán un camino, otros tendrán otro camino. Entonces, eso es lo que pasa, Lorena. O sea, realmente hay personas que no es que le han caído mal las setas, es que las setas van a despertar todo eso que está dormido, justamente para que lo veamos y lo gestionemos. Sí, muchas gracias. Gracias, Lorena, por la pregunta. Creo Yo que quiero solo decir unas dos cosas, me voy a retirar. He tenido dos momentos importantes en mi vida en estos meses. El uno es cuando Esteban me dijo, me sugirió que deje los antidepresivos, cual me negué absolutamente y dije, ni pensar. Me fui, inicié este proceso, el cual ha sido bellísimo, pero bellísimo, porque he estado dispuesta a sentir y tener sensaciones. Yo creo que he descubierto mi alma. Y el segundo momento que ha sido muy, muy intenso fue ayer, cuando me dijeron que tenía que volver a tomar los antidepresivos porque me operé y el médico consideraba que estoy un poco estresada y que tenía que tomar antidepresivos. Irónicamente, han sido unos momentos de una angustia
cuando me dijeron que me quite y ahora me angustio porque me dicen que vuelva. No voy a volver, obviamente. Estoy muy feliz, me retiro. Les agradezco un montón, Esteban, muchas gracias. Mari, muchas gracias. Ojalá sigan la gente abriéndose a estas alternativas que son verdaderamente maravillosas. Gracias, Lulu. Muchas gracias y me voy a descansar. Chao, cariño, gracias. Un abrazo. Chao, chao. Gracias también por estar presentes. Nosotros ya mismo, creo que la gran mayoría de los que estamos acá ya empezamos en 10 minutos clases, así que ya podemos ir cerrando. Les dejamos con algunas inquietudes en lista. Sin embargo, también les dejamos nuestros números de teléfono. Para las personas que están preguntando CBNs, bueno, ahí se escribió algo. Es un cannabinoide que se produce de la degradación del THC, pero también tenemos clases de cannabis. Vamos a ver también clases de cannabis más adelante. Los invitamos también a seguirnos en las redes sociales. Te agradezco muchísimo, Mari, por este espacio, información súper importante, súper interesante que nos ayuda a seguir creciendo. De mi parte quiero invitarles también y compartirles información sobre lo que se hace acá en Es Vital con respecto a esta formación, que esta es una formación que ya empieza el próximo mes, me parece el 6 de octubre, que es ya la sexta formación de psicoterapeuta corporal, emocional, con enfoque andino, con setas medicinales, en donde vemos todo esto que nos ha compartido Mari y mucho más. Este es un abreboca de las clases espectaculares que nos da Mari también. Lo tenemos por ahí de profe a Estevitan. Y bueno, esta es una certificación integral así con setas medicinales. Ahí vamos a ver cada una de las setas, vamos a ver herramientas de gestal, conductivo-conductual, familiar sistémico. Va dirigido a profesionales y estudiantes en el área de la salud, terapeutas, psicólogos, médicos, también a personas interesadas en el desarrollo humano y terapias integrativas. Tiene una duración de 10 meses de clases teórico-práctica, 2 meses para tesina, son en total 640 horas, sin contar con las prácticas. Clases virtuales, son las clases de lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche, por eso ya mismo empezamos clases, me están apurando por interno. Son los encuentros presenciales, cada sábado final de mes tenemos los encuentros presenciales en donde se arma una comunidad maravillosa de gente espectacular con muchos conocimientos y justamente los jueves nos reunimos para esto, para compartir cada uno de las pacientes que tenemos que con problemas o con herramientas que nosotros tampoco conocemos pero que nos van alimentando cada uno de los integrantes de la comunidad con los que nos apoyamos muchísimo. Aquí está la malla curricular que me voy a demorar en darles pero si les puedo pasar, me pueden escribir por interno y la inscripción está en $60, la matrícula en $150, una mensualidad de 250 mensual durante 10 meses y los encuentros vivenciales que son espectaculares cada mes de 75 cada uno. La tesina que es aparte, $350. Es un equipo maravilloso, respaldado por el Colegio de Médicos y por el Ministerio de Salud. Así que nada, bienvenidos. Gracias por formar parte de este espacio. A todos, mil gracias, Mari, por compartirnos esta información. Te agradezco infinitamente. Gracias a todos nuevamente. Y pues nada, nos vemos pronto. No sé si tendrías algunas palabritas de despedida, Mari. Está tu micrófono apagado. Sí, yo les invito a ser multiplicadores de la responsabilidad de acercarnos a estas propuestas, ¿sí? No se compran setas en internet y me las tomo como si fuera un agua de Jamaica, ¿ok? Esto se hace en un espacio de responsabilidad, en un espacio acompañado, en donde tengamos nosotros la conciencia y el autocuidado de saber qué nos estamos tomando,
en qué dosis nos estamos tomando, de qué manos provienen y cuáles son los profesionales que nos van a acompañar en esta decisión personal de caminar hacia propuestas innovadoras. Gracias, querida Mari. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. Por acá está mi número, o por acá también. Tenemos el próximo webinar dentro de unos 15 días con Estevitan también, que vamos a tener un tema súper interesante. Lo tenemos guardado bajo la manga ese webinar. Es abierto al público, así que abiertas las puertas para ustedes. Bienvenidos, síganos y nos vemos pronto. Gracias por participar. Hasta luego. Gracias, ñañita Mari. Gracias. Gracias.